Es definitivamente un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Y ahí estamos. La voz de Dios. No tengo ni idea por qué empezó a hablar acerca del pelo. Es interesante, hablando de pelo, hay algunos que eran canosos cuando yo era joven y que todavía hoy en día son canosos. Algunos han perdido peso o pelo, algunos han incrementado, encontrado peso, sí. Dios nos ha cambiado en diferentes formas, pero gracias a Dios estamos aquí sirviéndole y en su voluntad seguiremos. Entonces es definitivamente un privilegio, algo especial para mí, ¿sí? Porque yo estaba sentado allá hace cerca de 30 años. ¿Sí? Quiero que mientras me acompañen a Filipenses 3, piensen en alguien a quien realmente respetan y buscan honrar. ¿Qué sería algo que anhelarían? 30 años con el castellano y todavía. ¿Qué es algo que anhelarían que ellos le dijeran? Se lo explico así. Cuando termino quizás de predicar un domingo en la iglesia, una de las cosas que anhelo escuchar es mi esposa, quien valoro su palabra, que me diga: ese mensaje está buenísimo, o me gusta. Ahora, si no me dice nada, ya me dice de todo, ¿sí? Otra persona a quien respeto o anhelo honrar es mi padre. Y cuánto me llena el corazón, aún hoy, cuando él me dice: estoy orgulloso de vos. Es algo increíble. Y creo que estarían de acuerdo conmigo en que cada uno anhelamos una persona en especial que nos diga algo. Al final de nuestra vida, presentándonos ante el trono de Dios, que nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Creo que si eso, aún si quizás no lo pensaron hasta ahora, pero al pensarlo consideran: sí, creo que es algo que yo quiero para mi vida, que ser encontrado fiel, exitoso en lo que Dios me ha dado para hacer ante Él un día. Creo que es un anhelo correcto. El ser exitoso en servir al Señor, serle fiel. Ahora, cuando pensamos en el éxito, normalmente pensamos en definición secular del éxito. O sea, estamos hablando: wow, qué reunión exitosa, mira cuánta gente. Oh, wow, pastor, qué iglesia exitosa, mira qué tan grande. Muchas veces pensamos en servir al Señor es relacionado con números y medidas. Pero te quiero decir esta mañana que el servir exitosamente al Señor no tiene nada que ver con los resultados físicos. Es completamente aparte. Dios mira cómo le sirves a Él, no necesariamente el resultado. Ahora, humanamente hablando, no soy uno para poder pararme aquí y decirte: quiero enseñar lo que es servicio exitoso al Señor. Como dije, hay algunos que eran canosos cuando yo era joven que todavía son canosos, y esos son las personas que diríamos: háblanos de ministerio exitoso. Y vamos a ver aquí en Filipenses 3, creo que estarían de acuerdo conmigo, que el apóstol Pablo podría pararse frente al Padre Celestial y escuchar: bien hecho, buen siervo y fiel. Y él nos puede decir mucho acerca de cómo se ve un ministerio exitoso. De hecho, el libro de Filipenses, la epístola de Filipenses, es acerca del servicio. Pero pastor, yo siempre he escuchado que es acerca del gozo. La epístola del gozo, ¿no? Bueno, tiene razón. El gozo es una palabra que aparece varias veces a través de la epístola de Filipenses.
pero debemos entenderlo en su contexto. El gozo de Filipenses es un gozo que surge de la participación en comunión para el ministerio del Evangelio. El gozo que surge de participar juntos en el ministerio del Evangelio, servir al Señor. Y de hecho en el capítulo 3 Pablo empieza a nombrar a algunos, y de hecho los llama perros, algunos maestros que piensan que sirven al Señor, pero por lo que hacen no. Y luego nos empieza a hablar de su ejemplo. Ahora, cuando Pablo empieza a hablar de sí mismo, debemos prestar atención. Porque no es como nosotros donde a veces alguien dice algo y nos recuerda algo. Sí, eso me recuerda algo de mi niñez. Sí, yo también recuerdo esta historia y empezamos a hablar de nosotros. Cuando Pablo está escribiendo y empieza a divulgar acerca de sí mismo, prestamos atención porque en eso está tratando de enseñarnos algo importante. Y aquí nos da 3 características de un siervo exitoso. Cada uno de nosotros podemos ser exitosos en los ojos de Dios al esforzarnos hacia adoptar estas 3 características del servicio en nuestras vidas. Leamos aquí Filipenses 3, 7 al 11. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Voy a seguir hasta el 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, te pido por tu ayuda esta mañana en dar claridad de pensamiento y palabras, Señor, para que podamos entender cómo tú quieres que te sirvamos. Padre, te pido que estés con cada mente, cada corazón, manteniéndolos alertas, atentos, Señor. Te amamos y en ese amor queremos servirte de una forma que te agrada. No buscando el éxito del mundo, sino buscando tu aprobación. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Quiero ver contigo la primera característica para un servicio exitoso al Señor. Es que debemos servirle con actitud. Bueno, pastor, ya está. Estoy bien. Me dicen que tengo una actitud siempre. Bueno, no es ese tipo de actitud. Una actitud correcta. Una actitud correcta acerca de varios aspectos de la vida. Si se fijan ahí en el versículo 7, es una lista de lo que llamaríamos cosas prestigiosas. Pablo tuvo una actitud correcta acerca de su propia posición, acerca de su propia persona. Por cuántas cosas era mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Desde el 4 al 6, lo leo ya que estamos, tengo de qué confiar en la carne. Acá empieza a enumerar cosas que tienen un valor humano, prestigio. Circuncidado el 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo está diciendo, humanamente hablando, tengo más que valorar que todos los que están leyendo esta carta y todos los demás falsos maestros que andan por ahí. Humanamente hablando, tengo más prestigio que ellos. Pero su actitud acerca a su propia persona, su propia posición, su propio prestigio, ¿cuál era? Versículo 7.
las cosas las que eran para ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, comparado, esta lista de prestigios humanos, comparado ese valor contra el valor que Él encuentra en quien es en Jesucristo, esto es basura, es pérdida. Tuvo una actitud correcta acerca también de sus propias posesiones. Seguimos en versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Sabemos luego en Filipenses 4, comenzando en 10 al 13, que él ha tenido que aprender a simplemente contentarse, a encontrar su valor no en las cosas del mundo, sino en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo, Cristo es mi valor. Tuvo la actitud correcta acerca de su posición, sus posesiones, también acerca de su propósito. Allí, la segunda mitad del versículo 8, estima todas las cosas como pérdida por la excelencia, y fíjense su propósito, su meta en la vida, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su justicia que se encontraba en Jesús era algo que él valoraba por más sobre todas las cosas, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él puso su posición en Cristo por encima de todo otro valor. Quizás no tenga una mansión, quizás no tenga el auto más lindo, pero tengo a Cristo y eso me es todo. A fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Él valora aún el sufrimiento porque lo asemeja más a Cristo en ese sufrimiento. Está sufriendo como su Salvador sufrió y valora ese sufrimiento más que los tesoros del mundo. ¿Cuántos jóvenes y adultos hay que pueden decir eso? Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo estaba anhelando el día en que vería a su Salvador cara a cara. Esa era la actitud de Pablo. Y eso lo llevaba a reflejar no solamente el sufrimiento de Cristo, pero también tener en trato con otras personas. De hecho, puede enseñar algo que tiene que estar practicando. Filipenses 2 le habla a los filipenses de cómo ellos debían servir el uno al otro, cómo debían tratarse el uno al otro. Y solamente es posible con el mismo sentir que hay en Cristo. Versículo 3 y 4 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta forma de ser, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nuestro mejor ejemplo de esto es Jesucristo mismo. Amen. Siendo Dios, todo lo que podía gloriarse y que hizo lo puso de lado para servir el propósito de Dios, la voluntad de Dios, para que nosotros podamos tener una relación eterna con el Señor. Entonces debemos servir al Señor con esa actitud. Debemos también servir al Señor con actividad. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo sabía algo, y nosotros pensamos, el apóstol Pablo, el más
Quizás, bueno, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Entonces su nivel espiritual está bien ahí arriba. Pero ¿qué dice Pablo de sí mismo? Yo no he llegado aún. No estoy donde quiero estar. Pero aún así no voy a dejar, sino que voy a seguir. Va a esforzarse hacia su crecimiento, va a esforzarse hacia su meta. Vemos un ejemplo, aún cuando se comenzó la iglesia en Filipenses, Pablo antes de llegar a la ciudad de Filipos, podemos leer la historia en Hechos 16, 3 diferentes veces Dios lo tiene que redirigir. Pablo está en su bote, quieren ir a un lado y Dios les cierra la puerta. Entonces, ¿qué hacen? Ay, bueno, parece que Dios no quiere que le sirvamos, entonces vámonos a casa. No, siguen. Y van a otro y se cierran la puerta ahí. Entonces, terminan con Filipos. Terminan allí. ¿Por qué? Pablo se mantuvo activo. Sabía que tenía que servir al Señor. En muchas situaciones te vas a encontrar con el hecho de que no sabes qué hacer. Está esta situación, no sé qué hacer. Ese es el momento para simplemente hacer lo que sí sabes hacer. Entonces, ¿estás enojado con tu hermano por alguna situación? No sé qué hacer con esto. ¿Qué sabes hacer? Bueno, vamos a comenzar con los 10 mandamientos. No matarás. Tengo que empezar ahí. No voy a matar a mi hermano. Y así sucesivamente hasta que llegamos a tengo que perdonar también. Vemos instrucciones de Timoteo y voy a pedir unos voluntarios para leer estos pasajes. Segunda de Timoteo 4:5. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo busca? Allí atrás necesito que te levantes y que lo leas fuerte. Otro más, Cristian, vas a leerme 1 de Timoteo 2:1 y una persona más, 1 de Timoteo 4:13. ¿Quién? Ahí adelante. Señorita, allí atrás, cuando tengas 2 de Timoteo 4:5, por favor. Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Ahora, hay un don de evangelismo. Parece que Timoteo no lo tiene. Timoteo tiene otros dones, pero acá Pablo dice, haz obra de evangelista. Ay, pero Pablo, yo no puedo evangelizar, no tengo el don. Dios no me ha dotado de esa forma. No, haz obra de evangelista. En tu iglesia, vos tenés un don que Dios te ha dado. A cada uno de sus hijos le ha dado dones para que lo use en su cuerpo. Para la unidad y la edificación del cuerpo. Entonces, tu don es uno que quizás es algo que naturalmente quizás te va bien, lo puedes hacer bien, y es una de esas cosas que te drena y te llena al mismo tiempo. Creo que varios pastores que tienen don de enseñanza, me entienden en esto, se sienten físicamente exhaustos cuando terminan de predicar. Pero mañana lo van a estar haciendo de vuelta y no vas a poder pararlos. Es un don. Entonces Dios trabaja así con los dones. Y acá le dice a Pablo, Pablo le dice a Timoteo, bueno, haz la obra de evangelista. Tenía que seguir activo, haciendo lo que tenía que hacer. 1 de Timoteo 2:1. Pablo le dice a Timoteo, en la iglesia tienen que estar orando. Otra actividad. 1 de Timoteo 4:13. Entonces ahí la exhortación a Timoteo a simplemente seguir en la lectura y enseñanza de la palabra en la iglesia. Está diciendo a Timoteo, sé activo. Vos sabés qué tenés que hacer. Hacelo.
Ahí nomás en la carta de Filipenses, capítulo 4, Pablo le dice esto a los filipenses, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Actividad. Ay, pero pastor, hay veces cuando realmente no tengo las ganas. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como has estado activo en el pasado cuando yo he estado allí, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, y porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces conozco a jóvenes, a hombres y mujeres que están sentados esperando que Dios les crezca. Esperando que Dios les dé las ganas para servir. Y Dios está esperando que ellos se levanten, obedezcan, y Él entonces les da más ganas. Más deseo. Dios obra y te crece por medio de la obediencia. Es una de las formas que te crece. Entonces debes ser activo. Ahora, gracias a Dios, un par de años atrás, pasamos por la pandemia, en donde cada iglesia tuvimos que decidir, bueno, ¿cómo seguimos siendo obedientes al Señor en esta situación? ¿Cómo seguimos siendo activos? Entonces cada uno tuvimos que tomar decisiones. Ok, nos juntamos todo por Zoom, juntamos así, bueno, el gobierno nos dice esto, aquello, lo otro. Entonces eran 2 semanas una cosa, 2 semanas otra cosa, añadimos una cosa más. Después ahora, por fin, después de un larguísimo rato, pudimos estar dentro del templo. Y después de un largo rato después pudimos estar sin barbijos y todo el cielo gritó con un aleluya. Eso era difícil ser activos. Pero Dios no estaba en cuarentena. Dios seguía obrando. En nuestra iglesia, mientras que estábamos teniendo iglesia desde el living por transmisión, pero hubo una pareja que estuvo creciendo, habían recién convertidos al Señor, y llegamos al punto de que necesitaban bautizarse. No habíamos ni abierto la iglesia en varios meses. ¿Qué hacemos? Bueno, vengan a casa, no le digan a los vecinos. Tenemos una pileta atrás. Vamos a conectar el resto de la iglesia por Zoom. Y tuvimos un bautismo en el fondo de nuestra casa en la pileta. ¿Por qué? Porque Dios seguía obrando, seguía cambiando, seguía creciendo esta pareja. Entonces ellos tomaron la decisión. ¿Cómo podemos? ¿Dónde podemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que seguir siendo activos. La vida nunca le falta obstáculos para tu servicio, tu actividad. Siempre hay algún lomo de burro que te va a hacer chocar, tropezar o romper la suspensión de tu auto. Y vas a querer decir, ya no puedo más. No, esto no me gusta, no me sirve, no tengo las ganas de seguir. Continúa. Porque es, de hecho, en ese momento, cuando menos tenés ganas, cuando el mundo más oposición te da para seguir, cuando das el paso de obediencia a permanecer activo en servir al Señor, no importa qué, es donde Dios más te crece. Servimos con actitud, con actividad. Quiero que se fijen aquí en versículos 13 y 14, que debemos servir a Dios con abandono.
Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Olvidando el pasado. Y Pablo tuvo un pasado. Un pasado en el cual, si hubiera dejado lugar a la vergüenza que lo acompaña, no tendríamos todo lo que él escribió. Él mismo se llama uno de los principales pecadores que persiguió a la iglesia. Pablo tuvo un pasado que podrían tratar de recriminarle, pero entendía. ¿Dónde encontraba su valor? No en lo que el mundo decía, sino que encontraba su valor en Cristo. Por eso, a pesar de la posible vergüenza de su pasado, él podía olvidarlo y seguir adelante, seguir sirviendo al Señor. Pudo esforzarse hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, lo que Dios le había llamado a hacer, lo podía completar. Iba a esforzarse a completarlo. A que Dios un día le diga, Pablo, te di esto para hacer, bien hecho, buen siervo y fiel. Unos versículos más, y quiero que escuchen a Pablo en esto. Hechos 20, 28. Por acá, en esta sección. ¿Alguien? Hechos 20, 28. Bien. En esta sección, 2 de Timoteo 12, 15. ¿Quién lo tiene? ¿Hacia atrás? 2 de Timoteo 4, 6. En esta sección. 2 de Timoteo 4, 6. ¿Quién lo tiene? Levante la mano, ¿quién lo va a buscar para leer? Bien. Okay. Y la última estás en Filipenses, ahí nomás, ¿sí? Filipenses 2, 17. ¿Quién me lo va a leer? Bien. Bueno, comenzando aquí. Escuchen la actitud de Pablo acerca de su servicio con abandono al Señor. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Perdón. Versículo 24. 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. 2 de Corintios 12. Dale. 2 de Corintios 12, 15. Era, sí, perdón. 2 de Timoteo 4, 6. Párate así te escuchan. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. Bien, 2 de Corintios 12, 15. Y yo con mi mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amadamente. Y en Filipenses 2, 17. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificios y servicios de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Lo escucharon a Pablo? Esencialmente está diciendo, si lo único que hago es cumplir el llamamiento de Dios en mi vida, muero un hombre feliz. Durante el tiempo de la pandemia, nuestra agencia misionera organizó unas llamadas para sus misioneros. Entonces, todos los lunes a cierta hora teníamos una llamada Zoom con el director, solo para ver, actualizarnos, cómo están por allá, qué están haciendo diferente, cómo podemos ser de ayuda. Fue de mucho beneficio. A través de esas llamadas conocí a un misionero que no había conocido antes de nuestra misión en África. Entonces, lo conocí simplemente por esas llamadas. Pasa un tiempo
Y en la llamada nos avisan que este misionero pasó a la presencia del Señor. No fue por COVID. Se encontró en una situación, por ser un misionero a la África, que lo puso ahí. Una situación horrible. Terminó perdiendo su vida. Ahora, en esa lista, como ustedes saben, en Messenger, se ve cuando alguien sale del grupo o es removido de la lista. Y a las 2 semanas después de la muerte de este misionero, se ve el anuncio, tal misionero fue removido de la lista. Eso me pegó tan fuerte, porque era un compañero del ministerio. Y por saber la situación por la que pasaron, donde él terminó perdiendo su vida terrenal aquí. Pero sabiendo que él estaba allí por opción propia, voluntariamente había ido para servir al Señor, sabiendo que eso era una posibilidad. Y me pegó fuerte porque puede ser un día que mi nombre sea removido de alguna lista. Vivimos en un mundo en que el enemigo tiene mucha fuerza aquí. Es un enemigo potente. Servimos, gracias a Dios, un Dios más poderoso. Pero eso no significa que todos tus días vas a vivir seguramente. Para nada. Entonces, tuve que pensar. Lo vi ahí. Me pegó tan fuerte, estaba llorando en mi oficina. Porque tuve que decidir ahí. Señor, estoy dispuesto a seguir haciendo esto, aun si eso fuera mi nombre. Hace 26 años, sentado allí, más o menos donde estás, Alexis Nahuel, sentado allí, en esta misma conferencia, tomé una decisión de entregar mi vida al servicio completo. Donde el Señor me lleves, lo que me pidas hacer, quiero serte fiel. Quiero servirte con la actitud correcta, haciendo lo que me pides, obedeciéndote en la actividad. Pero ayúdame a servirte con abandono. Eso fue una oración ya recalcado una y otra vez. Te tengo que preguntar, ¿estás dispuesto a servir a Dios? Aun si puede costarte la vida. En lo honorable, lo respetable de la sociedad, decimos como un buen soldado, sí, por supuesto. Pero si tu respuesta es sí, estás dispuesto entonces a vivir para el Señor ahora. Joven, yo no sé dónde está tu corazón esta mañana. Pero sé, si eres hijo de Dios, Dios te ha llamado a algo mucho más grande. No sé qué es. No sé cómo Dios te va a usar. Pero te está llamando a servirle. A servirle de forma que Él ve exitoso, no como el mundo lo llama. Pero ¿tienes la actitud correcta? ¿Estás persiguiendo más los tesoros y los valores del mundo o persiguiendo más a Cristo? ¿Estás activo en lo que ya sabes de la palabra de Dios? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? Te cuento, muchos pastores están simplemente esperando que te levantes y que hagas algo para darte algo más para hacer.
recibimos peticiones siempre, solicitudes. Pastor, yo puedo hacer esto. O las veces que ha venido alguien a la iglesia diciendo, oh, sí, Dios me ha dado el don de la música o el don de la enseñanza. Sí, bueno, vamos a ver si te da el don de la asistencia. En muchísimos casos, estamos simplemente esperando si realmente quieres servir al Señor. A pesar del esfuerzo que conlleva. Querés ayudar con la música, pero no estás dispuesto a llegar un poco más temprano a la reunión para ensayar. ¿Estás dispuesto a enseñar la clase a los niños o una clase de escuela dominical, pero no estás dispuesto a visitarlos en la semana para dar un seguimiento? ¿No? ¿Estás tomando demasiado tiempo para ti mismo? ¿No invirtiendo en otros? ¿Estás dispuesto a enseñar, pero estás dispuesto a quizás discipular a alguien? Dios quiere que seas activo y simplemente está esperando. Y Dios te va capacitando en tu servicio. Entonces vas creciendo en lo que puedes hacer. Pero aun si nunca recibes un elogio y cumplidos del mundo, ¿estás dispuesto a vivir y a servir al Señor de forma que Él te vea parado frente a Él y que te pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel? Si lo único que haces para el resto de tu vida es el llamado de Dios en tu vida, ¿lo harías? Saben, mi suegro era el que estaba predicando hace 26 años y yo estaba sentado ahí. No te puedo decir, no te puedo repetir lo que estaba enseñando porque ni lo recuerdo. ¿Saben por qué? Porque toda esa semana Dios me había estado pegando cachetazos con su palabra. Y simplemente lo de mi suegro era uno más. Porque en mí estaba esta lucha de lo que quería hacer con mi vida. Y en ese asiento allá, tuve que rendirle al Señor. Entregar mi vida a Él. Y decir, si lo único que hago en el resto de mi vida es servirte, voy a morir un hombre feliz. Padre, te pido que nos uses a cada uno. Que nos desafíes y crezcas con tu palabra. Ayúdanos a servirte fielmente. Padre, te pido por cada joven que esté sobrando en su corazón esta mañana para que puedan entregar su vida a ti. Si hay alguno aquí que no te conoce como Salvador personal, Señor, que trabaja en su corazón para convencerlo de su pecado, pero tu gloria, Señor, y el sacrificio de Cristo en la cruz en su lugar. Que su vida sea cambiada, sea una nueva criatura y un siervo fiel a ti. Padre, yo sé que hay jóvenes que han venido y tienen esta lucha interna por hacer la suya con el resto de su vida o entregar su vida a ti. No importa lo que le cueste o dónde lo lleve. Padre, ayúdales a decirle sí a ti. Te amamos y te damos gracias por usarnos. En el nombre de nuestro Salvador amado, Jesucristo, pido esto. Amén.